¿Alguna vez has sentido que la vida que llevas ya no te llena? Como si hubiera algo más profundo esperando a ser descubierto. Probablemente no sea casualidad que estés aquí. Es posible que estés viviendo uno de los síntomas del despertar espiritual. Un proceso que puede cambiar por completo tu forma de ver el mundo, conectar con tu esencia y encaminarte hacia un estado de mayor conciencia. En este vídeo descubrirás 7 señales del despertar espiritual que podrían indicar que estás en el umbral de una transformación interior. Y también hablaremos sobre etapas del despertar espiritual, la oscuridad del alma y cómo afrontar la temida noche oscura del alma. Si te has preguntado cómo despertar espiritualmente, sigue viendo, porque tu vida puede estar a punto de cambiar de manera radical. 1. Sientes que nada es igual y bulle en ti una necesidad de cambio. ¿Te ha pasado que, de la noche a la mañana, todo lo que antes te apasionaba ahora te parece vacío? Te incomodan las conversaciones superficiales, las rutinas sin propósito y las relaciones basadas en apariencias. De pronto, has perdido el entusiasmo por aquello que antes te llenaba y te preguntas por qué cada vez te sientes más ajeno a lo cotidiano. Esta desconexión no es indiferencia, sino que forma parte de los síntomas del despertar espiritual. Empiezas a sentir que el mundo es demasiado pequeño para tus nuevas inquietudes. ¿Quieres saber por qué? Tu interior está comenzando a vibrar en otra frecuencia, guiándote hacia un nuevo horizonte donde percibas un significado más profundo de la realidad. Lo que antes te motivaba, como eventos sociales, chismes o éxitos materiales, ahora te deja una sensación de vacío, ya que sientes un llamado hacia algo mucho más trascendente. Este primer indicio también puede considerarse un punto de partida en las etapas del despertar espiritual. La etapa en la que reconoces que el viejo modelo de vida ya no satisface tu anhelo de verdad, libertad y autenticidad. A veces, esta sacudida te empuja a replantear tu trayectoria laboral, tus relaciones más cercanas e incluso tus propias creencias sobre la vida y el mundo que te rodea. Muchos describen esta sensación como un rompimiento interior que, por un lado, genera angustia al ver cómo todo lo seguro se desmorona, pero por otro lado, despierta una emoción inconfundible de posibilidad y renovación. Es como si una puerta se abriera para mostrarte una realidad más amplia. Y aunque dé un poco de vértigo, algo dentro de ti te impulsa a seguir adelante. 2. Cambian tus intereses y surgen preguntas existenciales. De pronto te descubres leyendo sobre espiritualidad y conciencia, meditación, energías sutiles, explorando filosofías que antes te parecían lejanas. Te sientes atraído por la sabiduría ancestral, las culturas místicas o prácticas que buscan la conexión con lo sagrado. Esta metamorfosis de gustos y búsquedas señala que ya no te basta con la superficie de las cosas. Necesitas comprender el significado profundo que subyace a todo. Incluso puedes experimentar una mayor atracción por la naturaleza, anhelando espacios verdes o momentos de contemplación, donde el silencio y el orden natural te hagan sentir paz y conexión. Te llaman la atención prácticas, como el yoga o la lectura de textos antiguos sobre la mente y el espíritu, intentando encontrar respuestas que te ayuden a entender tu lugar en el universo. En este punto, te preguntas, ¿cómo despertar espiritualmente de manera consciente? Empiezas a sentir que el mundo material no lo es todo y que existe una realidad más sutil que rige los eventos de tu vida. Este deseo voraz de saber, de sentir y de conectarte con la totalidad es una clara señal de que tu alma busca un nivel de comprensión superior, más allá de lo aparente. Este cambio
también afecta tu forma de relacionarte. Quizás antes disfrutabas de salir de fiesta o de ver la televisión sin pensar demasiado, pero ahora te apetecen conversaciones profundas, reflexiones sobre el propósito de la existencia, diálogos sobre la naturaleza del ser. Notarás que algunos amigos pueden no entender tu evolución, y está bien. Tu brújula interna te lleva a entornos y personas que comparten ese nuevo interés por la conexión espiritual. 3. Percibes una visión distinta de la realidad. Te das cuenta de que nada es casual y empiezas a observar conexiones invisibles. Coincidencias que encajan a la perfección, encuentros que parecen planeados por un poder mayor. Numerosas culturas hablan de la red de la vida, y ahora la sientes con claridad. En lugar de atribuirlo todo a la suerte, reconoces que hay un orden más amplio envolviéndolo todo. Lo interesante es que esta perspectiva no se basa en dogmas o en un manual rígido. Surge de tu experiencia directa. Ves señales en los números repetidos, escuchas un consejo en el momento adecuado o encuentras un libro que responde justo a tu pregunta más profunda. Estas sincronías no son meros adornos, son pistas de que tu despertar espiritual está en pleno apogeo. Al mismo tiempo, adquiere relevancia la famosa expresión oscuridad del alma, que alude a esos momentos en los que te invade una extraña melancolía o sientes que estás ante una especie de prueba existencial. Lejos de ser un castigo, esta aparente penumbra interior es parte de tu proceso de purificación, invitándote a soltar creencias limitantes y a encarar tu verdad con valentía. En algunas filosofías se habla de la noche oscura del alma, como esa etapa inevitable en la que tus certezas se desmoronan y quedas expuesto a lo que eres realmente. Aunque sea incómodo, ten presente que, tras ese periodo, la luz renace con más fuerza. Comprender que todo sucede por una razón mayor es un paso esencial en este tercer punto. Tu mirada se expande y empiezas a aceptar que el universo es un gran maestro, que te envía las lecciones exactas que necesitas en cada momento. 4. Tu intuición se despierta con fuerza inusitada. Puede que comiences a percibir lo que otros sienten antes de que lo expresen, o que tengas presentimientos que luego se cumplen con exactitud. Esta amplificación de tu intuición te sorprende, pues a veces contradice la lógica o el sentido común. Sin embargo, sientes una certeza interna de que esa voz silenciosa te está guiando hacia la ruta correcta. La intuición no es algo mágico que solo unos pocos elegidos poseen. Es una facultad natural presente en cada persona, pero que con frecuencia se descuida. En un despertar espiritual genuino, esta capacidad se potencia, porque has comenzado a sintonizar con energías más sutiles y a escuchar con mayor apertura las señales que te rodean. Un buen ejemplo de ello es que, sin un motivo aparente, decides no asistir a cierto evento o cambiar bruscamente de planes, y luego compruebas que esa decisión fue providencial. En lugar de verlo como mera coincidencia, empiezas a confiar en esa brújula interna que te protege y te impulsa al mismo tiempo. Sentir que no estás solo en este camino nutre tu conexión espiritual, recordándote que formar parte de algo más grande infunde seguridad y esperanza. Este florecimiento intuitivo también te anima a indagar cómo canalizar esta sensibilidad de una forma constructiva. Quizá te plantees aprender técnicas de meditación, reiki o lecturas energéticas que te ayuden a refinarla. Cada paso que das en esta dirección refuerza tu certeza
de que tu experiencia vital se está transformando por completo. 5. Aumentan tu empatía y tu sensibilidad emocional. Lloras con mayor facilidad, te conmueves ante gestos de bondad y te indignas con mayor fuerza ante situaciones de injusticia. Sientes que tu corazón se expande ante el sufrimiento ajeno, casi como si fuera tuyo. Podrías preguntarte si te has vuelto más vulnerable o si las emociones te superan. Sin embargo, lo que en verdad está ocurriendo es que tu capacidad de amar se está multiplicando. Este incremento de tu sensibilidad te pone en contacto con dolores y carencias que antes ignorabas, tanto en ti como en los demás, aunque puede resultar abrumador. También es una experiencia liberadora. Descubres que al empatizar y solidarizarte, generas un puente de afecto que puede aliviar tu propia carga interior. En este proceso brota una espiritualidad y conciencia más profundas, permitiéndote sentir la humanidad que compartes con todo ser viviente. Superas la división de ellos y yo, entendiendo que todos estamos interconectados. Este despertar del corazón te empuja a expresarte con más sinceridad, a tender la mano a quien lo necesite y a evitar juicios precipitados. Se dice que la compasión es una de las llaves más valiosas en la evolución interior. Cuando te permites experimentar tus emociones sin represión, aceptándolas como parte de tu condición humana, te vuelves más auténtico. A medida que conectas con tu vulnerabilidad, sanas antiguas heridas que quizá cargabas sin darte cuenta. Al sanarte, contribuyes también a sanar tu entorno. Percibes señales y sincronías que te ponen la piel de gallina. Es frecuente escuchar que la vida nos habla de formas misteriosas, y ahora lo experimentas a diario. Números repetidos, coincidencias perfectas, oportunidades que aparecen exactamente cuando las necesitas. Personas que llegan a tu vida con el mensaje preciso que estabas esperando. Estas llamadas diosidencias son parte de los síntomas del despertar espiritual que evidencian tu relación íntima con el universo. Mientras más te abras a reconocerlas, más se multiplican. Algunos lo describen como un diálogo silencioso con una fuerza superior que confirma que vas en la dirección correcta. Este intercambio mágico fortalece tu confianza en que cada instante es perfecto. Ya no te angustias por lo que debería ser, sino que fluye en ti la convicción de que todo sucede en el momento adecuado para tu crecimiento. Estas señales también te recuerdan que no eres un simple espectador pasivo de la existencia. Eres un co-creador, y mientras más alineado estés con tu verdad interna, más fácil será reconocer la mano divina en lo que acontece. Dejas de preguntarte si algo es mera casualidad, y en su lugar, descubres un universo vivo, inteligente y profundamente benévolo. 7. Nace en ti un anhelo inquebrantable de conocer tu propósito. ¿Te has preguntado alguna vez por qué estás aquí? ¿Qué misión tienes en este mundo? Puede que antes tuvieras algunas metas relativas a lo profesional o lo económico, pero ahora emerge con fuerza una necesidad de descubrir tu auténtica razón de ser. No se trata solo de ganar dinero o de alcanzar el éxito convencional, sino de experimentar significado y aportación. Este deseo de encontrar la misión genuina se vuelve ineludible. Forma parte de las etapas del despertar espiritual. Te niegas a vivir a medias o a dejar pasar el tiempo sin un sentido claro. Quizás en el pasado te sentías satisfecho con logros externos, pero ahora algo dentro de ti clama por actos que provengan directamente de tu corazón.
Posiblemente te preguntes cómo darle forma tangible a eso que sientes en el interior. Cambiar de trabajo, emprender un proyecto solidario, explorar nuevas artes como la escritura o la música, para expresar tu mundo interno. Estas preguntas reflejan tu sed de un destino más auténtico, un camino donde cada paso sea coherente con lo que eres en esencia. Mientras transitas esta búsqueda, es probable que experimentes una especie de noche oscura del alma, un período de confusión y duda donde todo parece oscuro. Sin embargo, esa oscuridad te obliga a mirar en lo más hondo de tu ser. Cuando la atraviesas, emerges con una luz interior más brillante, comprendiendo al fin quién eres y qué viniste a expresar en la tierra. ¿Qué harás con esta nueva comprensión? Si has reconocido estas señales del despertar espiritual en tu vida, quiere decir que te encuentras en un punto de no retorno. Ya no puedes fingir que nada ha cambiado, porque tu mirada, tu alma y tus anhelos se transforman a cada minuto. Este viaje puede tener fases complicadas, donde enfrentes tu propia oscuridad del alma, pero es precisamente atravesando esas sombras como se disuelve el miedo y despierta la verdad que habita en ti. ¿Cómo despertar espiritualmente de manera más plena? Sigue cuestionando lo que dabas por sentado. Practica la introspección. Rodéate de personas que fomenten tu crecimiento. Y sobre todo, conserva la humildad de aprender en cada experiencia. Hay muchos caminos y cada persona labra el suyo. Algunos hallan su norte en la meditación, otros en el servicio a la comunidad, y hay quienes encuentran respuestas en la naturaleza o en el arte. Lo importante es que escuches lo que tu corazón está pidiendo a gritos. Ahora, respóndete con total sinceridad. Si hoy fuese el último día de tu vida, ¿estarías honrando tus deseos más profundos o seguirías atrapado en la rutina que te aleja de ti mismo? Piensa en ello y comparte tu sentir. Cada testimonio puede despertar a alguien más que esté esperando la señal para iniciar o continuar su propio viaje hacia la luz interior. Al final, comprenderás que tu transformación personal no solo influye en tu existencia, sino que impacta en el colectivo. Cuando una persona despierta así potencial espiritual, irradia comprensión, compasión y valor, alentando a otros a abrazar esa misma posibilidad. Permítete evolucionar, expresar tu verdad y celebrar los síntomas del despertar espiritual que han tocado a tu puerta. Confía en que cada paso que das, cada pregunta que surge y cada pequeña victoria interna contribuyen a forjar una realidad mucho más coherente con tu auténtica esencia. Tu alma te ha traído hasta este punto por una razón. ¿Estás listo para aceptarla?